Hola Sonia, ahí está, saludando. Bueno, gracias a todos por venir, por participar, por venir, digo yo, venir virtualmente. Eh, este encuentro es en el marco de la comunidad Hogan, que es una serie de encuentros para certificados que está liderando Silvia Grandona. Creo que ya todos nos conocemos, no sé si hay, puede ser que haya alguna persona que no, pero bueno, para los que no la conocen, Silvia es socia de Compass y es gerente de consultoría Hogan. Nos acompaña un invitado especial en esta oportunidad, que es Simón Castillo, que ahí lo están viendo, que es Regional Director Américas de Hogan. Y bueno, yo que voy a estar en esta primera parte, que van a ser más o menos 45 minutos de este webinar, y después va a seguir, como en su recorrido habitual, el encuentro de la comunidad. Así que los que se quedan se van a quedar en la segunda parte de este encuentro. Eh, Avanzamos, Wadi. Dame un ¿Aló? segundo. Ahí estamos. Bueno, un poco la agenda, vamos a hacer una, para los que no nos conocen, que puede ser que haya alguna persona que no nos conozca, y también porque seguramente como este encuentro lo vamos a grabar, después lo va a ver gente que no nos conoce, vamos a hacer una pequeña introducción de quiénes somos. Después vamos a hablar un poco de Hogan, también la introducción y los pilares del sistema de evaluación. Una pequeña síntesis, por eso digo que lo vamos a pasar rápido esta parte de qué mide Hogan, y después nos vamos a meter con el tema que nos convoca en este webinar, que es cómo se combina los assessment con la inteligencia artificial, ¿no? Y particularmente cómo está abordando este tema que tanto nos interesa, nos preocupa, nos convoca hoy, Hogan particularmente, ¿no? Así que pasamos a quiénes somos, que ahí tenemos un video que probablemente muchos lo hayan visto, pero es nuestra manera de presentarnos, así que vamos con el video y después seguimos. A ver si se escucha, ¿no? Dame un segundo, Lau, que vamos con sonido. De nuevo, ahí estamos. Dale. Bueno, a nosotros nos gusta siempre presentarnos con este video, seguro que muchos lo deben haber visto, pero es un poco un resumen de quiénes somos, ¿no? De lo que hacemos y muchas de las cosas que nos definen también, ¿no? Este enfoque que nosotros siempre decimos que es un enfoque muy orientado a los datos y a la data en general, en nuestras intervenciones está muy marcado por eso, y también una cercanía y un vínculo con los clientes a largo plazo. Así que mucho de esto tiene que ver con esto, con el insight más la acción, la personalidad, el punto de encuentro, y Una el pregunta para ti. análisis. Así que eso es. No sé si hay alguien que preguntó algo o hay alguien que quizás tiene el micrófono activado, pero bueno. Pasamos y nos vamos a meter ahora. Pasaguay, bueno, esto es uno de los clientes que venimos acompañando hace mucho tiempo para que los conozcan. Nos vamos a meter en Hogan ahora. Y para eso, ¿quién mejor que Simón para hacernos una introducción de Hogan, para aquellos que no lo conocen? Y bueno, y aprovechando también la oportunidad de la presencia de Simón, le voy a dar la palabra para que avance en esta parte. Bueno, muy bien, muchas gracias Laura. Súper feliz, contento, gracias por la invitación, por compartir este momento con ustedes. Bueno,
quizás algunos nos hemos visto, nos hemos encontrado allá en persona cuando me ha tocado ir. Pero para los que es primera vez, bueno, soy Simón, soy de Venezuela, como pueden escuchar. Tengo con Hogan, el mes pasado cumplí ya 10 años en diferentes posiciones. Ahorita estoy a cargo de la región de las Américas. Estoy basado aquí en Tulsa, Oklahoma, donde está el headquarter de Hogan. Y bueno, feliz acá bueno, de hablarles de mi tema favorito que es Hogan, Hogan Assessment, y contarles un poco, pues, quién es Hogan. En la siguiente lámina podemos ver, pues, algunos elementos que constituyen o cosas que hace Hogan. Igual, si quieres, puedes desplegar todos los bullet points, por favor, Lupe. Y a lo mejor es información que si ya pues han tenido algún contacto con Hogan, han escuchado. Pero más allá de esto, quisiera decirles, y siempre, pues yo me siento muy orgulloso de eso, y siempre, esta mañana también lo comentaba con otro grupo, ¿cómo nace Hogan? Hogan nació como una respuesta a una situación que necesitaba, que meritaba justicia social, sobre unos principios de justicia social, hablando de cuando aquel momento en los años 60 de la ley de derechos civiles, aquí en Estados Unidos, donde querían darle más, pues, no relevancia, oportunidades a las minorías, que en ese momento, pues, no tenían acceso al mercado laboral. Llámese, pues, personas de color, inmigrantes, minorías. Entonces, Hogan Assessment, el gobierno de los Estados Unidos, parte de la implementación de esta nueva ley, llamó a los Hogan, al doctor Hogan, a la doctora Joyce Hogan, para desarrollar o presentar un assessment basado en personalidad o digamos un assessment que no discriminara. Y todos los estudios que traían los Hogan pues eran basados en personalidad, en assessment basados en personalidad para ser usados en procesos de gestión de gente en un medio laboral. Primer assessment en el mundo que presentaba esta propuesta súper disruptiva en un mercado dominado por los assessment cognitivos. Hogan viene a traer pues esta solución. Entonces, un poco de historia. Hoy en día en la siguiente lámina vemos algunos números de, pues, este número de 14 millones de evaluaciones es hasta el año pasado. Seguramente ya las hemos pasado. Y bueno, otra serie de algo que hoy mencionaba también. Si ya están certificados, ustedes son parte de esos 75.000 personas certificadas en el mundo, que son Hogan, que tienen pues las herramientas para interpretar los assessments. Luego también en la siguiente lámina vemos cómo a través de la red de distribuidores como Compass, en este caso en Argentina, Uruguay, Paraguay, el Caribe, em, pues son nuestros representantes, nuestros distribuidores autorizados en más de 56 países. Entonces, eh, tenemos una red de apoyo y de asistencia inmediata en cualquier idioma, en cualquier mercado, por lo menos en la mayoría de ellos. Ahí en la siguiente lámina vemos, por ejemplo, los idiomas en los que estamos disponibles, sobre todo para proyectos regionales. Pues estamos a la disposición, y han habido casos, pues Adrián, Silvia, Laura levantan el teléfono y pueden hablar con el distribuidor de China, de Sudáfrica, de Alemania, de donde sea, y es como si estuviéramos, pues, dentro de el mismo mundo Hogan. Algo como les comentaba en la siguiente lámina, cuando los doctores Hogan hablan del assessment, presentan una visión súper disruptiva, novedosa de la personalidad. ¿Ok? Y la personalidad, vemos en la siguiente lámina que la podemos abordar desde dos puntos de vista. Personalidad está compuesta por identidad y reputación. Si ya están certificados, esto
Ustedes perfectamente lo pueden explicar mucho mejor que yo. Pero esto hoy en día decimos, pues sí, medimos reputación, eso toma el assessment y sale el reporte y listo. Pero cuando esto, imaginen por allá, cuando comienza Hogan como empresa en 1987, el año que viene cumplimos los 40 años, como empresa, eh, pero antes del 87, pues ya el doctor Hogan venía trabajando toda su vida en esto. Eh, si revisamos literatura antes de los 80, este tema, no existe una literatura formal y seria que hable que medir la reputación es el mejor predictor de desempeño ocupacional. Entonces, hay muchas mediciones de identidad que nos dice quién eres, pero a la final eso no ha traído resultados impactantes en las organizaciones, mientras que cuando mides reputación es el elemento de la personalidad en base al cual las organizaciones contratan, promueven, desarrollan y es basado en reputación. Entonces, ¿por qué no medir reputación? Y por eso es que cuando Hogan plantea esto, lo hace de una manera única, que lo diferencia también del resto de lo que existe en el mercado. Entonces, para dar paso a la siguiente lámina, aquí yo mm, quisiera hablar el tema de confiabilidad y validez. Buenas tardes a todos. Es muy interesante esto desde el punto de vista más allá de la estadística que sostiene esto. Es la idea si uno está tirando con arco y flecha o los dardos en lo que vemos en los pubs en el Reino Unido o en Boston, ¿sí? Uno puede estar tirando al blanco, ¿sí? Pero le tira con los dardos y pegan en el anillo exterior, ¿sí? Esto es confiable, pero no válido, ¿sí? Estamos probando algo, ¿sí? Consistentemente, tirando al blanco una y otra vez, pero no estamos probando lo que queremos probar, ¿sí? En este caso estamos hablando de la reputación, ¿sí? Esta persona va a tener cierto grado de efectividad en cuanto a la responsabilidad que va a asumir, ya sea para selección, si va a poder adecuarse a la función y va a poder ser exitoso en esa función. Y en el caso de un estudio de talento, de potencial, ¿sí? Quizás tenga ciertas habilidades, pero no nos vamos a quedar conformes con eso. ¿Es confiable? Sí, pero no tiene validez, ¿sí? Estadística. Claro, hay otras personas que pueden estar tirando al blanco, ¿sí? Y es válido, ¿sí? Pero no confiable, ¿sí? Hay un nivel de dispersión, ¿sí? A diferencia del otro caso, el otro lanzador de dardos o de flechas les pegaba consistentemente, ¿sí? Una y otra vez en un lugar similar, ¿sí? En este caso, los tiros son muy dispersos, ¿sí? Eh, ¿Y dónde está ubicado Hogan? De estas tenemos herramientas, haciendo la analogía, que consistentemente prueban la misma cosa, pero son confiables pero no válidas. Otras que son válidas, ¿sí? Pero le están tirando a todos lados. Y eso nos pasa muchas veces, y todos los que hemos utilizado otras herramientas en alguna oportunidad, notamos que, uy, cuidado, acá me está diciendo más o menos siempre lo mismo y acá esto no cierra con nada. Hice un assessment center, hice una entrevista a Bay, aquí lo tenemos a Alejandro Bañato, lo correlaciono con ONA, ¿sí? Y de repente veo, claro, cuidado porque esta persona quizás muestra cierto grado de sociabilidad o de influencia, pero después cuando se va a integrar con otras personas con las que tiene que interactuar, mm, hice ese análisis y evidentemente es algo que es válido, pero no es confiable. ¿Y dónde está Hogan? ¿Sí? Hogan lo encontramos aquí remarcado como algo que es confiable y válido. No es que lo dice Hogan esto, ¿sí? Se arriesga y se somete, ¿sí? A
a las auditorías, ¿sí? Y a las evaluaciones más rigurosas, ¿sí? Bureaus es un ente, una organización sin fines de lucro que está en Nebraska y que es la asociación de los profesionales de la psicología, no solo para la psicología industrial y organizacional, sino la psicología en general, la clínica, de desarrollo educativa, etcétera. Y es la comunidad de pares, ¿sí? Nadie más cruel y riguroso que los pares, ¿sí? Y eso le da mucha confiabilidad y validez cuando te lo evalúan, ¿no? Desde el punto de vista subjetivo y de la reputación de Hogan, esto es muy importante. Pero cuando vamos a los aspectos técnicos, ¿sí? Y tenemos tres documentos que avalan esto y que a muchos se los hemos compartido ya, esos documentos, porque Hogan dice todos los que pasan, ¿por qué es válido confiable y válido? Porque da, ¿sí? Consistentemente en el centro del blanco. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo va a medir consistentemente lo que queremos probar, ¿sí? No dan todas en el mismo lugar del blanco, no todos los dardos o las flechas en el mismo lugar. Y entonces cuando uno hace lo que se llama el test, ¿sí? Muchas herramientas pueden ser confiables y válidas, pero Hogan, cuando pasan por el retest, y esto es un tema técnico, ¿sí? Cuando pasan por el retest, que sería como la prueba ácida, ¿sí? En físico-química, allí, ¿sí? No todas las herramientas son lo suficientemente confiables y válidas. Y esto no solamente lo dice Bureaus, sino que otra entidad, ¿sí? Muy prestigiosa, ¿sí? Que es la Sociedad de Psicología Británica, ¿sí? No porque sea británica, sino por los años que lleva y la reputación que tiene y la disciplina que tiene para evaluar, al igual que puede ser la American Psychology Association, pero que estas dos entidades, ¿sí? Lo avalen respecto de la confiabilidad y la validez, y sobre todo recuerden esta frase, ¿no? Una cosa es el test y otra cosa es el retest. Cuando pasamos por el retest es como si fuese un filtro, ¿sí? Pero de micrones, ¿sí? Y no pasa todo por allí, ¿sí? Entonces Hogan pasa por esos, con los micrones, que quiere decir ese microscopio que tiene Hogan para decir, bueno, cómo las escalas y las subescalas y la cantidad, el factorial de posibilidades que hay para combinar es impresionante. Y eso es lo que lo hace altamente confiable y válido. Aquí, en la siguiente lámina, vemos, bueno, qué mide Hogan, ¿verdad? ¿Qué mide Hogan? Si bien tenemos 5 assessments, ¿verdad? Que ustedes conocen, HPI, MBPI, HDS. HBRI mide habilidades cognitivas, el judgment es una mezcla de cognitivo y personalidad. Nos vamos a enfocar hoy o en este contenido en los tres principales assessments de Hogan, ¿verdad? Vamos a dar un paneo, una visión muy general, porque estamos hablando de 28 escalas, estamos hablando de 120 y tantos subescalas, y tampoco pretendemos hacer una certificación en esta sesión, pero sí tener una actualización y traer a la mente y a esta sesión de qué estamos hablando. Cuando hablamos más adelante, vamos a hablar de inteligencia artificial en estas evaluaciones. Entonces, sabemos los assessment principales: HPI, MBPI, HDS. HPI es el assessment que mide nuestra reputación, cómo nos ven cuando actuamos en un día normal, cómo interactuamos, cómo nos comunicamos, cómo tomamos decisiones, cómo aprendemos. En cuanto y por siglas en inglés, es Hogan Personality Inventory, es HPI. El HDS, Hogan Development Survey, la encuesta de desarrollo de Hogan, um, identifica cuáles son las características que tenemos en
nuestra personalidad, pero que cuando estamos bajo presión o cuando estamos en un área de confort o cuando no nos estamos auto monitoreando, dicen los americanos, el self-monitoring o estamos self-aware, estos se convierten en descarriladores. Esto es un punto siempre a mí me gusta destacar, que el HDS no es que es el lado oscuro, es lo malo, es Vader de la Guerra de las Galaxias, sino es cuando estamos, digamos, las armas abajo, con las guardias abajo, y entramos en un momento de estrés o de área de confort, y estos se pueden convertir en descarriladores. Entonces, eso los medimos, la única prueba que lo mide con la rigurosidad y la profundidad en el mundo, como lo hace Hogan. Y MBPI, motivos, valores y preferencias, tiene que ver con lo que llevamos por dentro, ¿verdad? Lo que nos hace levantar todos los días para ir al trabajo, para movernos, son 10 escalas que también han sido, pues, científicamente construidas. Que en esta exposición podríamos decir es fácil porque somos todos certificados, la mayoría certificados y conocemos el mundo Hogan. Wadi, corre la próxima, por favor. En este sentido, tal cual lo decía Simón, tener el HPI, el HS y el MBPI, ustedes saben perfectamente que tanto el HPI y el HDS tienen que ver con la reputación o los comportamientos visibles por los demás en nosotros en situaciones sin presión y bajo presión. A mí hay una definición que Hogan nos comparte que es en el HDS tiene que ver con riesgos conductuales en un contexto organizacional, pero además lo interesante es que también lo ve como fortalezas usadas en exceso. Y el MBPI, el de motivos, valores, preferencias o intereses, sosteniendo o entendiendo los porqués de esos comportamientos, tanto en situaciones normales como en situaciones bajo presión. En este caso, el HPI, el inventario de personalidad Hogan, es quien nos va a dar la posibilidad de encontrar cuáles son esas fortalezas o esos comportamientos visibles por los demás en nosotros en situaciones sin presión. Y esto da como es un gran aliado a la hora de poder tomar decisiones y entender ¿cómo podemos formar equipos, por ejemplo, o dónde lo podemos aplicar? Ustedes saben que lo podemos aplicar en cualquiera de todo el repertorio que recursos humanos tiene a su alcance. El HDS, en este caso, a veces también, es cierto, Simón no me deja mentir, hay algo que me dijo el año pasado Simón, respecto de las escalas en conflicto. Y en Hogan también no las llaman escalas en conflicto, por más que en el capítulo 9 del Hogan Guide está todo esto desarrollado, también lo llaman combinaciones inesperadas. Y es interesante tener, correme la otra, Wadi, por favor. Es interesante poder tener, acá están las escalas y la definición de las escalas, y es interesante poder tener y entender cuáles son esas escalas o combinaciones inesperadas, porque la propuesta siempre es poder mirar o poder entender o interpretar interpretar la personalidad desde distintas variables, teniendo en cuenta que no siempre, si la estabilidad emocional da alta, sí o sí tiene que dar la volatilidad baja. Y a veces esta puede ser una combinación inesperada. Seguí con la otra, Wadi, del HDS. Una más, ahí está. A veces esta puede ser una combinación inesperada y que no entendemos a simple vista por qué se da, pero si vamos a buscar en el MBPI, seguramente tendremos las respuestas. Y es algo fundamental que ustedes también tienen que tener en cuenta en esta mirada profunda de un análisis de Hogan, que es poder trabajar con las subescalas. La diapositiva que viene, Wada, que tiene que ver con el MBPI, el de motivos, valores, preferencias o intereses, ustedes también saben que es interesante poder tenerla a mano porque es quien nos va a dar la posibilidad de entender cuál es la cultura de la organización en donde estoy, y qué necesidades puntuales puedo tener respecto de acompañar el desarrollo de una persona siendo un líder o desde recursos humanos o desde el coaching, qué cosas le interesan a esa persona como para hacer ese acompañamiento. Seguí en la próxima, que es la muestra de las escalas del lado interior. Joan dice el yo que nosotros conocemos, ¿no? Lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Y es el que menos cambia a través del tiempo, independientemente, no porque no cambie, o sea, puede cambiar en percentiles, pero no es un cambio drástico, irme de 90 a 5
en, en poco tiempo. Hay distintos tipos de contextos que hacen que esa modificación se haga y acá estamos. Y aquí estamos. A lo que vine, Simón. A lo que vinimos. Ahora lo vamos a dejar a A lo Simón que para que... vinimos. A lo que Bueno, vine. muy bien. A ver, desde que Laura, Silvia y Adrián me comentaron, oye, eh, ¿qué onda con inteligencia artificial en Hogan? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo Así fue, Hogan? Eh, así fue. que sí, yo creo que es un tema que está sobre la mesa desde hace pues 2 años, aparece ChatGPT y el mundo se enciende. Todo el mundo corre para todas partes. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, lo primero que les quiero decir es, yo no soy experto en inteligencia artificial, no soy técnico, ingeniero, programador de algoritmos, de todo lo que hay detrás. Sí soy un arduo usuario y validador y chequeo de la inteligencia artificial en Hogan, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver ahorita en las láminas. Y pues he tenido la oportunidad de estar siguiendo y por supuesto al ser parte directamente del staff de Hogan, pues hay una política, hay unos lineamientos, hay una conciencia en el tema de inteligencia artificial. Entonces, les digo, pues, de los últimos años, lo que es la inteligencia artificial ha pasado ya de ser un tema técnico a convertirse en más bien una conversación estratégica dentro de los procesos de gestión de talento. Entonces, vemos que inteligencia artificial está presente en selección, en desarrollo, en desempeño, y entonces evaluaciones de la personalidad no escapan de estas conversaciones. Por eso es importante, pues vamos a ver qué papel juegan. Entonces, esa es la sesión, ese es el objetivo de esta sesión. Voy a compartir qué hace inteligencia artificial en las evaluaciones de Hogan, cómo Hogan lo está utilizando y por qué esta postura no es tanto conservadora o no es desde el punto de vista de limitación, sino más bien el profundo razonamiento científico y responsable que hay detrás de el uso de la inteligencia artificial. En la siguiente lámina vemos algunos bullet points ahí para pues alinearnos lo que vamos a estar hablando, algunos temas por qué la inteligencia artificial está en la conversación de las evaluaciones, cómo usa Hogan las herramientas de inteligencia artificial, dónde la tecnología apoya a la ciencia, este problema que llamamos de la caja negra en las evaluaciones con inteligencia artificial y algunas pues consideraciones éticas y legales. En la siguiente lámina vemos, bueno, por qué la inteligencia artificial ha entrado en la conversación sobre evaluaciones. Primero, se ha vuelto omnipresente en recursos humanos. Está en todas partes o en todos los procesos y esto lógicamente genera una presión implícita de que entonces nos decimos, o bien sea con con los clientes, con sus clientes, si esa herramienta no usa inteligencia artificial, entonces pareciera que está obsoleta, que se está quedando atrás porque no usa inteligencia artificial. Entonces, el problema es que esta lógica funciona bien cuando quiere automatizar procesos, que sean tareas repetitivas, donde sí puedo, pues, aplicar inteligencia artificial, pero no necesariamente para medir constructos psicológicos como la personalidad. Y ahorita vamos a ver por qué. Aquí es donde comienza la confusión, donde pensamos que tecnología es lo mismo que ciencia o actualización o modernidad, y no toda innovación tecnológica mejora la calidad de las decisiones. Entonces vemos que hay una expansión acelerada en los procesos de recursos humanos. Hay expectativa de que lo moderno equivale a que tiene que estar basado en inteligencia artificial y puede haber un riesgo de confundir sofisticación tecnológica
excelente experiencia del usuario, branding y todo lo que le quieran llamar con calidad científica. Y esa es una de las posturas de Hogan. En la siguiente lámina comentarles que comenzar a responder esta pregunta, ¿verdad? Esta pregunta no se puede responder con un sí o un no, sino que va mucho más allá de eso. Eh, Esta es probable una de las preguntas que más escuchamos de parte de los clientes, líderes, de los distribuidores, de ustedes. Yo todos los días recibo preguntas: ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Es una buena pregunta porque pues hay una preocupación legítima detrás de esto. Y la pregunta es, ¿estamos usando las mejores herramientas disponibles para entender a las personas? Entonces, vamos a ver ahorita en las siguientes láminas de que para responder a esta pregunta de una manera clara, debemos presentar evidencias y explicaciones de cómo usamos esto. En la siguiente lámina, entender qué es la inteligencia artificial. Y de hecho, esta imagen yo la creé con literalmente inteligencia artificial, tal cual. Le dije a Copilot, que es una de las herramientas que utilizamos de Microsoft, tengo estos 3 bullet points, crea una imagen que simbolice esto que está acá. Y elaboró esta imagen, tal cual. Por eso yo digo, o sea, no, nos abismamos, nos quedamos, o sea, la perfección, la velocidad, la calidad de las cosas que genera inteligencia artificial, pues es súper impresionante. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de sistemas que identifican patrones y hacen predicciones basadas en datos históricos. Ese es un principio de la inteligencia artificial. O inteligencia artificial comienza a elaborar sus respuestas o predicciones a medida que va recibiendo información. Por eso se llama también máquinas de aprendizaje, learning machines, ¿verdad? Que si no tienes parametrizado cómo la quieres usar, pues va a ser una conversación sin fin, porque parte de los algoritmos es extraer información de ti. ¿Y qué te parece? Y si te vas por aquí, si te vas por allá, y si te propongo esto, y comienza a obtener información y de allí comienza a elaborar más los resultados. Entonces, como les acabo de contar, el uso de inteligencia artificial es súper impactante para analizar textos, videos, respuestas, cosas que yo necesito inmediatamente. La pregunta clave aquí no es qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué debería hacer en contextos que tienen un alto impacto en la personalidad, en lo humano. Ir un poco más allá de lo que inteligencia artificial puede darme. En la siguiente lámina hablamos de que muchas soluciones parten de una premisa problemática, que si observamos la conducta podemos inferir personalidad. Am, Hay una historia que recientemente compartía con un compañero de trabajo. ¿Se acuerdan cuando toda aquella onda de competencias, eventos conductuales, tú entrevistas, levantas la conducta y puedes entonces definir dónde es exitoso, dónde no es exitoso el individuo? Pues una de las razones por las que ese modelo pues cumplió su rol en el mundo del desarrollo de talento es que carecía de una investigación, una validación empírica de qué subyacía detrás de esas conductas observables. Entonces, ¿por qué? Porque se empezó a ver de que lo que yo definía en el perfil, que una persona había actuado en un contexto, cuando el contexto cambiaba, pues era otra persona totalmente. Y resulta que eso es motivado
por lo que realmente subyace, que son los elementos de la imagen que también generé con inteligencia artificial, que son los motivos de personalidad, de los motivadores internos que me hacen adaptarme, me hacen responder al contexto, me hacen a ser resiliente, me hacen a defenderme o preservarme con los descarriladores. Entonces, va mucho más allá de eso, de que meramente observar conductas u observar comportamientos. ¿Por qué? Porque no siempre lo que vemos refleja lo que motiva. Em, y no siempre es lo que va a predecir el comportamiento a futuro. Y aquí es donde la psicología de la personalidad marca una diferencia fundamental. Por cierto, no soy psicólogo, no soy psicólogo de la personalidad, eh, pero he visto y he tenido pues experiencia en estos 2 años en Hogan y en diferentes actividades como practicante de recursos humanos por casi 30 años. Empecé de pequeñito, no es que tenga tantos años. em, Salió del kinder a recursos humanos. Así es, casi. Entonces, pero bueno, quería hacer ese comentario. Continuemos. En la siguiente lámina, la pregunta de las 10.000 lochas, como decimos en Venezuela. ¿Hogan usa inteligencia artificial para medir la personalidad? Y aquí lo que les puedo decir igualmente es que en Hogan usamos tecnología avanzada en todo el sistema de evaluación, en procesos automatizados, en el proceso de generación de los percentiles, esos que ustedes ven en el Flash Report, todos esos son procesos automatizados, cómo se generan los reportes, cómo se hacen los análisis de toda la data que tiene Hogan, que ha acumulado Hogan durante más de 40 años. Eso está automatizado y con tecnología de punta, con protección de datos, cumpliendo las más rigurosas regulaciones en este tema, tanto para poder operar en Europa, en Sudáfrica, en Noruega, de Europa, en Sudáfrica, que son de los mercados más estrictos en regulaciones. Cada 2 años debemos presentar como una actualización, ¿verdad? De estas, de las herramientas. Y ¿saben qué? ¿Conocen cuáles son las regulaciones en el uso de assessment de personalidad en Latinoamérica? No hay. No hay, no hay. Y sí hay, pero no se cumple. Hay unas muy bonitas en letra, pero no hay una regulación estricta. Eso hace pues que surja toda esta ansiedad de buscar qué es lo correcto, qué es lo ético y qué es lo legal por parte de recursos humanos. Entonces, Hogan, como decíamos, sí somos conservadores, pero yo diría más que somos deliberadamente cuidadosos en no reemplazar la medición psicológica por inferencias automáticas de hechos históricos pasados. Entonces, esa es una de las razones que tenemos presentes, porque decimos que la personalidad no es un patrón superficial de conducta, así como el iceberg, ni un resultado que pueda deducirse indirectamente a partir de datos observables, sino que personalidad es un constructo psicológico, un concepto, una conjunción de factores que requiere una teoría clara, definición precisa, medición directa. Entonces, por eso en Hogan, la inteligencia artificial apoya el sistema, pero no sustituye la ciencia psicológica. No es una limitación tecnológica, no es que no lo queramos o no lo podamos hacer, sino que llamémoslo una decisión científica deliberada, orientada a proteger la validez, la explicabilidad, lo que Adrián estuvo mencionando, y el uso responsable de los resultados en decisiones críticas de talento. Y de esto vamos a hablar ahorita un poquito más. En la siguiente lámina, y pues
también relacionado con esto que les digo, es que cuando hablamos de innovación en evaluación de la personalidad, no es solo incorporar nuevas tecnologías. Innovación es proteger aquello que hace que una medición sea científicamente válida y responsable. En eso Hogan sí está innovando constantemente. ¿En qué sentido? Actualización de los items, de los assessments, revisión constante, eh, mm, bajo la filosofía de Kaizen, que es la mejora continua, el proceso de mejora continua, estamos validando y revisando eh, tanto los items como se desempeñan, la actualización de las normas, somos muy rigurosos. La última fue en el 2023, después de 5 años, del 2019 al 2023, y hoy en día tenemos la norma más completa y más rigurosamente construida que existe en el mundo. Eso es algo que reconocido por competidores, por todos en la industria. Entonces siéntanse seguros, siéntanse orgullosos también de contar con la mejor ciencia disponible que existe en el mundo en temas de assessment de personalidad, cada vez que usan un reporte de Hogan. Um, Otro punto, otro tema importante es que inteligencia artificial funciona como la caja negra. No se sabe cómo los algoritmos están construidos, están generando información, al menos no de dominio público. Estamos seguros que quien lo diseñó, por supuesto, sí, lo sabe, pero cuando nos preguntan de un resultado que se haya generado con inteligencia artificial, ¿cómo lo vamos a explicar? ¿Cómo podemos demostrar que en base a correlaciones psicométricas yo obtuve ese resultado? Actualmente con la inteligencia artificial no se puede hacer. Entonces, Hogan actualmente sí lo hace. Hogan en 40 años de existencia, nunca jamás ha sido involucrado, demandado, acusado o referido como que se utilizó para discriminar. Y miren que han habido casos de ir a juicios y a tribunales y etcétera, todos estos temas legales, pero no hay un solo caso en que se haya probado lo contrario en contra de los assessments. ¿Por qué? Porque podemos explicar cómo y por qué se produjeron los resultados. Entonces, si este elemento de explicabilidad no está disponible, simplemente no es aceptable en un proceso de desarrollo de talento, en un proceso de desarrollo de gente. Por eso, en la innovación responsable de Hogan o en Hogan, priorizamos tres cosas: validez psicológica y confiabilidad, lo que mencionaba Arián, transparencia en los resultados y reducción de riesgos éticos y legales. Entonces, con toda confianza, todos los que usamos Hogan podemos tomar decisiones en base a esos resultados, tomar decisiones que van a impactar la vida profesional de seres humanos. En sus manos está el desarrollo de gente. O sea, en sus manos está la vida de las personas, literalmente. Porque a la final tenemos que ir a trabajar y producir un sustento. Entonces, tenemos esa responsabilidad. Por eso Hogan, pues, no puede ceder un centímetro en ese terreno. Entonces, no se trata de hacerlo más sofisticado tecnológicamente, sino lo más sólido para tomar buenas decisiones. Um, en la siguiente lámina um, vemos lo que recalcamos y lo que venimos diciendo. Personalidad no es lo mismo que la conducta. Una persona puede comportarse de forma distinta según el rol, presión, contexto, expectativa. Entonces, la conducta puede cambiar. Sin embargo, la personalidad es el predictor más estable a largo plazo. Y eso lo demostró el doctor Hogan. Es más predecible que
que las habilidades cognitivas, es más predecible que los cuatro colores, es más predecible que cualquier otro elemento que ustedes puedan decir. Hoy en día hay muchas, y ojo, no quiero desestimar los esfuerzos y la seriedad de otras herramientas, pero si comparamos, por ejemplo, hay estudios sobre aparición en redes sociales del candidato, entonces yo puedo predecir, o si por la retina del ojo puedo también predecir, y hay muchas herramientas. También se habla de la neurociencia. No soy experto tampoco, no quiero opinar, pero lo que sí quiero decir es que desde el punto de vista de personalidad es el mejor predictor de desempeño en el puesto de trabajo. Continuando, ¿qué hablamos en el modelo de evaluación de Hogan, Lupita, en la siguiente lámina, por favor? Eh, Cuando decimos del modelo de evaluación Hogan, Silvia habló de esto, de que esto es un sistema integral de evaluación. Todo esto está conectado, que se desarrolla a partir de modelos psicológicos robustos, con décadas de investigación detrás. Por eso es que interpretar los resultados de una manera combinada nos dan consistencia, porque podemos compararlos con normas relevantes, actualizados, y utilizarlos, por supuesto, en la toma de decisiones. Eh, Quería pues simplemente ratificar parte también de esto que estamos hablando, donde sí la tecnología apoya, cómo no, y hay algunos procesos donde sí usamos la tecnología, pero no reemplazará la ciencia. Ahí esto no fue generado con inteligencia artificial, esto me conseguí el Da Vinci, que no es más que la máquina, este robot que opera desde donde sea, pero fíjense que detrás de ellos hay un equipo humano operándolo. Si quitamos a esto el ser humano, la visión humana, la tecnología no va a funcionar. Entonces, puede ser muy fácil y rápido de decirlo, pero hace una diferencia radical antes y después con el uso humano. Conseguí esta imagen de Mary Poppins, que sacaba cosas de su caja negra, de su bolso, de una manera inexplicable. Entonces, cuando no podemos explicar cómo se llega al resultado, perdemos la capacidad de aprender, de desarrollar, de defender la decisión que se tome sobre el talento humano. Entonces, en contextos de selección y promoción, por supuesto, esto puede convertirse definitivamente en un riesgo significativo para la organización. No solamente el primer afectado, que es el individuo, que no va a entender, no le voy a poder explicar cómo llegó o no a una decisión, sino la exposición legal de la empresa frente a procesos laborales, donde, pues, si no puedo explicar esto de una manera clara, va a incrementar el riesgo de exposición. En la siguiente lámina, por Wadi. supuesto, perdón. No, nada, nada. Sí. El tema ético y legal. Ya sabemos que desde el punto de vista legal, lamentablemente en Latinoamérica, y esto pues de una investigación que hicimos, sí, que hicimos recientemente, el marco legal en temas de assessment, pues es muy, muy débil en Latinoamérica. Por lo tanto, nos queda es el campo ético en el uso de las evaluaciones. Ya es el tema de convicción, de profesionalismo, pues nosotros, ustedes como practicantes, también como investigadores, de qué uso hacer y qué uso recomendar de las evaluaciones. ¿Por qué? Porque elementos objetivos básicos del uso de los assessment es que debe implicar que haya una equidad, relevancia y explicabilidad de los resultados desde el punto de vista ético, todavía sin llegar al legal, pero esos deben ser básicos. Entonces,
Muchos sistemas de inteligencia artificial aún no cumplen estos estándares cuando se trata de evaluar a personalidad. Y lo que decía Silvia, cuando quiero hablar de millones de posibles combinaciones, de subescalas, y cuando tengo un algoritmo cambia porque es otro individuo que se está evaluando, pues no ha llegado. Y ojo, paréntesis, todavía, porque esto es un tema inagotable, ¿verdad? Que hace 3 años nadie hablaba de esto, lo veíamos en películas de ciencia ficción. Hoy vemos pues todo lo que estamos viendo que eran películas la vez antes de eso. Eh, en la siguiente lámina, ¿cómo evaluar afirmaciones sobre inteligencia artificial en evaluaciones? Las primeras preguntas que yo me haría es, ¿qué teoría psicológica la respalda? Si los resultados se pueden explicar claramente, si es válida para el puesto y la decisión. Entonces, la pregunta no es si usa inteligencia artificial. La pregunta es si es válida, comprensible y apropiada para tomar esa decisión. Y luego, esta sofisticación nuevamente tecnológica, que hemos estado hablando mucho de experiencia del usuario, por encima de cualquier cosa, así nos cueste millones de dólares, pues queremos experiencia del usuario, pero esto nunca debe reemplazar el juicio científico. Sí es poderosa, pero no es omnipotente. Hogan no usa inteligencia artificial para inferir personalidad. Ciencia, transparencia y ética son irrenunciables. Y finalmente, en la última lámina, decimos que el futuro de la evaluación no es una lección entre tecnología y ciencia, es la integración responsable de la tecnología sin perder de vista los principios fundamentales de la psicología y la calidad de las decisiones humanas. Recientemente, casi 10.000 personas nos dijeron en Hogan que lo que evalúan en sus líderes, lo que esperan de sus líderes es mayor afiliación, Sí. que me genere un sentido de pertenencia a mi grupo de trabajo. No me está pidiendo robot, No, ciencia, no, está quiero pidiendo tener humanos. a un jefe que me escuche, que me hable, que me haga sentir parte del equipo. Entonces, yo creo que eso nunca la inteligencia artificial, por muy Llega. humanoide que la quieran hacer, va a completar. Muy Bueno, bien. perfecto. Bueno, gracias a todos, gracias Simón por el espacio, la participación. La verdad que muy interesante y es un tema que obviamente queda para largo, ¿no? O sea, siempre nos queda, nos va a faltar seguir profundizando y seguir debatiendo porque es un camino que estamos transitando, ¿no? Así que, bueno, y gracias a todos por participar y bueno, estamos en contacto, seguro van a recibir ahí la grabación y demás por si lo quieren volver a ver y lo vamos a compartir. Gracias a todos.